Hola, hola, buen sábado para todos, buena semana para todos. Hola María Paz, ¿cómo estás? Bien. Bueno, un poquito más de ganas, ¿puede ser? ¿Sí? Gracias. Bien. Tenemos flores, como no podría ser de otra manera. ¿A quién tengo que agradecer? A los floricultores, a la cooperativa de floricultores. Están ahí en Barracas, ¿no? Sí. Cerca de Barracas Central, de la cancha de tu amigo Moyano. Bueno, invité a Gustavo Marangoni para hablar del peronismo, pero tenerlo a Gustavo y no hablar de lo ocurrido esta semana en Colombia, en Cartagena de Indias concretamente, tenerlo a Gustavo y no hablar de la política internacional, tenerlo a Gustavo y no hablar de Donald Trump, no hablar de Hillary Clinton, no hablar... Bueno, hay que hablar de todo. Concretamente, ¿nos alcanzará el programa? Bueno, hasta donde dé, no se lo pierda. Después de los títulos, Gustavo Marangoni aquí en Íntimo y Personal. Bienvenido. Buenas noches. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, buenas Gracias noches. por venir. Gracias por invitar. Vamos a dejar el peronismo para el final, ¿qué te parece? Me parece bien, de postre. ¿Arrancamos con Cartagena? La verdad que... Mañana, creo que mañana es el referéndum. Así es. La verdad que es una de las noticias, o de los hechos más que una noticia, más relevantes para América Latina, te diría, de lo que va de este siglo XXI. Vos pensás que después de 50 años de guerra civil, de 500.000 de muertos, 500.000 es una cifra que te suena tan grande, ¿no? Que es inabordable, pero que se firme la paz en ese continente, en ese país, en nuestro continente, es de los hechos más significativos. Pensá que es un conflicto del siglo XX que se termina de resolver ahora y creo que es una excelente noticia, creo que habla de la vocación de paz de América Latina y bueno, del poder de la negociación. Mirá, si negociando se pueden resolver temas tan... Dialogando. Charlando, ¿no? Exactamente, por supuesto, siempre va a haber sectores que piensen que el otro se dio poco, que uno se dio demasiado, pero la paz se consigue así. Bueno, leías La Nación del domingo pasado, Ingrid Betancourt, entre otras, Las Rojas, claro. Había coroneles que habían sido raptados, no estaban de acuerdo, pero había algunos que decían, voy a votar por el sí, a pesar de no estar de acuerdo, porque la paz está por encima. Sin ir más lejos, Álvaro Uribe, que fue presidente de Colombia, está haciendo la campaña por el no, cuando Santos, el actual presidente de Colombia, si no me equivoco, fue ministro de Defensa de Álvaro Uribe. Así es. Mira, alguna vez Moshe Dayan, primer ministro de Israel, cuando empezó a negociar la paz con Egipto, encontró que los halcones, es decir, los más duros del gobierno israelí, decían, ¿va a negociar con el enemigo? Y él le dijo, ¿y si no es con el enemigo, con quién? Claro, es buena. Entonces, imagínate qué buen ejemplo es que si temas que tienen tanta violencia, tanta destrucción detrás, sin embargo, después de mucho tiempo de negociaciones llegan a un buen resultado, ¿cómo no encarar, ya en el orden doméstico, otras cuestiones con un espíritu generoso similar para poder resolver las cuestiones que hay que resolver, ¿no? ¿Tan importante fue Cuba en este acuerdo entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias? Sí, bueno, todo indica que jugó un rol relevante. Vos fíjate también lo que ha pasado con Cuba, otro conflicto del siglo XX, de la Guerra Fría, Estados Unidos, el embargo, etcétera, y se resuelve. Ahí tuvo un papel muy importante Francisco, ¿no? El Papa. El Papa, sí, claro. Entonces, creo que estamos hablando de cerrar viejas heridas, cuestiones que venían de décadas, en las que, como siempre que hay conflictos y como siempre que hubo guerras, va a haber gente que se encierra, pero hay otras que dicen, bueno, sin olvidar, tienes que dar vuelta al capítulo, tenés que empezar a escribir otros capítulos en las páginas en blanco que siempre te da la historia y bueno, apostar por lo que tiene que ver con la concordia, con una relación más madura entre los pueblos y sobre todo aquello del Martín Fierro, ¿no? Saber olvidar también es tener memoria. Vos sabés que de Cartagena de Indias me voy a los Estados Unidos. Esta semana se hizo el primer debate entre Donald e Hillary. Lo debes haber visto, obviamente, lo analizaste, debes haber analizado no solamente como politólogo, sino también como hombre amante del cine, las imágenes, qué comportamiento tuvo cada uno. Creo que viene un segundo el 9 de octubre en Missouri, me parece, y hay un tercero. Exacto. Me está pasando algo raro.
Hace 6 meses me encontraba con vos tomando un café y me decías, guarda con Trump, por ejemplo, yo te decía. Y hoy digo, ya, ¿no? Mirá, yo creo que Donald Trump es un fenómeno para tener muy en cuenta, independientemente del resultado. Yo no sé cómo van a salir las elecciones de Estados Unidos, pero sí sé una cosa, que hay determinados cambios que llegaron no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, que da la sensación que llegan para quedarse y para marcar agenda. Donald Trump no es el típico candidato republicano. Los candidatos republicanos estaban a favor del libre comercio, estaban a favor de la presencia de Estados Unidos en el mundo. Y vos fíjate que en el debate, y por supuesto en su mensaje desde hace tiempo, Donald Trump primero cambió la identidad del Partido Republicano, le ganó al establishment del Partido Republicano. Y le ganó con un mensaje que en Argentina o en América Latina diríamos es populista. Más presencia del Increíble Estado. Lo que está diciendo, no en un hombre de un partido republicano. Más ¿no? presencia del Estado, más proteccionismo respecto a México y respecto a China, que son como sus dos grandes ejes del discurso de decir cuidémonos de lo que nos generan unos por la inmigración, los otros por el comercio. Es decir, estamos frente a un fenómeno que en Estados Unidos tiene la cara de Donald Trump, pero en Europa, en Francia tiene la expresión de Marine Le Pen, la ultraderecha francesa, lo mismo en Bélgica, en Alemania hay movimientos... Austria. En Austria, fuerzas neonazis. Sí. ¿Qué estamos marcando con esto? Que el mundo, como siempre, está en un proceso de reconfiguración y aquí lo que se va a dar, en lo que se refiere a Estados Unidos, es esa puja entre las fuerzas que están con una mirada más amable para con la globalización y otras con una mirada más restrictiva respecto a la globalización. Ahora, la globalización es un combo que vos no tenés por qué tomar todo junto, pero siempre tenemos que recordar que tiene que haber una prudencia. Por supuesto que está bien que uno cuide lo propio, pero a partir de la idea de cuidar lo propio, plantear un discurso encerrado, críptico, o muchas veces xenófobo o casi racista en algunas cosas, implica peligros que todos tenemos que mirar con mucha atención porque, bueno, en el pasado trajeron consecuencias muy gravosas. Gustavo, ¿qué es lo que más le conviene a la Argentina? Lo vamos a saber solamente Digo porque Malcorra se expresó esta semana. Después de los resultados. Yo creo que siempre uno tiene que ser, como funcionario, si fuese el caso, más responsable respecto de lo que eligen otros países, porque meterse en la política doméstica siempre puede traer sus contraindicaciones, digamos. Pero veremos, yo creo que la relación de Estados Unidos y de la Argentina está pasando evidentemente por un buen momento, después de algunos desentendimientos, de algunas desinteligencias. Bueno, hubo visitas esta semana, hubo visitas muy importantes. A lo largo de todo este año. Jacques Lau, ¿no? Lau. El que maneja la caja, concretamente. Exactamente, la Reserva Federal, también ha venido el propio presidente de los Estados Unidos. Ahora, también con Estados Unidos hay que tener relaciones maduras, no se trata de otra cosa que de plantear los intereses propios de la Argentina, defenderlos en una mesa de negociación. A nosotros nos interesan cuestiones que hacen a la economía de ese país, pero también cuestiones de posicionamiento político, y yo creo que, como en todo orden de la vida, la Argentina no tiene que privilegiar un solo socio, tiene que tener excelentes relaciones con Estados Unidos, también con China, porque es un país para nosotros muy importante, con la región, con nuestros socios naturales, con Brasil, que está pasando momentos muy difíciles, con Chile, porque es la salida al Pacífico. Es decir, Argentina tiene que ser un jugador de toda la cancha en el tablero mundial. No nos tenemos que casar con uno solo. Creo que esta semana viene Temer. Creo. Sí, así es. Estuvo la semana pasada Cardoso, ¿te acordás de Sí, Enrique Cardoso? El expresidente Cardoso, sí, exactamente. Bueno, recibir a Temer sería como reconocer... Bueno, fue un cambio que se dio dentro de la institucionalidad. Por supuesto que uno después puede hacer muchas observaciones respecto a la injusticia para con Dilma, porque ella en sí no era responsable de ningún delito de corrupción. Mira qué cosa rara y loca, si querés. El manipulite brasileño terminó destituyendo a una presidenta que no tenía una sola acusación de corrupción. La terminaron echando por una cuestión formal que era una suerte de manipulación estadística de los números, pero no por ningún hecho ilícito. Pero también fue dentro del ámbito de las instituciones, dentro del ámbito de lo legal. Yo creo que para la Argentina, la relación con Brasil va mucho más allá de estas cuestiones de política doméstica de Brasil, aunque tienen su influencia. ¿Por qué? Porque a Brasil le está yendo muy mal este año y el año pasado. Es decir, cayó prácticamente 8 puntos del producto. Esto, para tener una idea de dimensiones, que Brasil deja de comprarnos muchas cosas y tiene más excedentes para vendernos.
Esto genera entonces estrés y genera tensiones. Pero además también hay una mirada regional. Cuando nosotros decimos necesitamos inversiones, el inversor internacional no mira a la Argentina solo en Argentina, mira a la Argentina en el contexto de una región. Si la región está confusa, está poco clara, etcétera, nuestro mercado tiene 40 millones de habitantes, el mercado de Brasil tiene más de 200. Entonces nosotros tenemos que trabar estrategias con ellos para poder tener una carta de presentación común al mundo. Si no, la integración sería solamente una cuestión retórica, no una cuestión real. Vos sabés que la última te hago de política internacional porque quiero hablar del peronismo, ¿no? Esto salió en pocos lados. Es muy factible que hermanos sirios vengan a la Argentina, ¿no? Al principio del programa hablabas de la paz que se logró después de 50 años. Si tuviéramos que hablar de lo que ocurre en Siria hoy o lo que viene ocurriendo hace 4 años, creo que podemos necesitar 5 programas más entre llantos y angustias, ¿no es cierto? Porque es terrible lo que ocurrió la semana pasada en la segunda ciudad más importante, que es Alepo, es terrible. ¿Está bien o está mal que se reciban 3.000 inmigrantes sirios? Yo creo que está bien. Además, Argentina tiene una larga tradición de puertas abiertas a la inmigración y de hecho hay una colectividad siria en la Argentina que es muy importante. Pero vos fíjate que en general tanto los sirios que emigran, en este caso a nuestro país, o los que buscan entrar desesperadamente a Europa, no son sirios pobres, son pobres sirios. Es decir, es gente de la clase media siria que está buscando escapar. Los otros no tienen recursos para irse. Es decir, el nivel de destrucción en Siria y la confluencia de actores estratégicos importantes, desde los grupos terroristas hasta Estados Unidos, Europa, Rusia, han hecho un campo de batalla que obviamente, como siempre sucede en esto, tiene como principales damnificados a los ciudadanos comunes. Gustavo, de cualquier manera yo creo que ha ocurrido que ha habido inmigraciones, no hablo de las históricas, nuestros abuelos, los tanos, los gallegos, hubo inmigraciones que fueron discutidas en la Argentina. O sea, yo entiendo perfectamente que venga un sirio que se le adjudique un pedazo de tierra y que la cultive. Ahora, si va a vivir de un plan, la verdad que la cosa se nos va a complicar. Mira, ¿no? la historia de... va a recibir más críticas. La historia de nuestro país siempre señala que las inmigraciones dejaron un enorme saldo positivo. La persona que huye de su país por los motivos que fueren, porque escapa de guerras, porque escapa de miseria, de falta de trabajo, sí, el nuevo destino cuando es el va al nuevo paraíso, destino, claro. va a trabajar, va a esforzarse. Sí, Vos sabés, por ejemplo, que los chicos que tienen mejor promedio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires son los hijos de la comunidad boliviana y peruana. No. Bueno, porque vienen a aprovechar a pleno con todo ansiedad, lo que es claro. las condiciones que a sus padres le dan los trabajos de la Argentina y que a ellos le da una educación pública gratuita. Entonces, el inmigrante todos somos conscientes que en nuestro país se ha construido gracias a esa fuerza de los Guasardi, de los Marangoni, de todos los que vinieron desde las latitudes más lejanas a trabajar y a poner su empeño y a darnos esta identidad que es un mosaico de identidades, que es lo que hoy llamamos ser argentino. Que ser argentino tiene esta mezcla de que hacemos montoncito como los tanos, que hablamos como los españoles, que tenemos gustos culturales que están muy emparentados con los europeos, que tenemos cosas de turcos y bueno, y esa confluencia ha sido positiva para la Argentina. También, por supuesto, de judíos, de armenios, todos aportes extraordinarios. Vos sabés que no sabía que el apellido de tu padre es Marangoni, pero el apellido de tu madre es Pasarela, no lo sabía eso. O sea que sos bien futbolero, ¿no? Soy futbolero, pero no. Nada que ver con ninguno de los dos, ni con el 5 de Boca Independiente. Tampoco heredé un gran talento futbolístico en lo personal. Iba al arco modestamente. Ajá, ¿y? ¿Te comías 7? No, tampoco. Dije modestamente. Modestamente. Bueno, ¿cómo hablar del peronismo, no? Yo digo, Gustavo, durante muchos años funcionario, expresidente del Banco Provincia, si no me equivoco, porque alguna vez me lo contaste vos, el primer banco argentino, sí, antes que el Nación, ¿no es cierto? Sí, mucho antes. Antes que el Nación, el peronismo. Ay, ¿por dónde arrancás? Mira, si querés, por emparentarlo con lo que hablamos al comienzo, así como el mundo está resolviendo conflictos del siglo XX en el siglo XXI, el peronismo también tiene que dar un salto del siglo XX al siglo XXI. Yo creo que el peronismo tiene que aprender de esta derrota del año pasado, pero tiene que sobre todo comprender que el siglo XXI es el siglo que le dijo adiós al verticalismo. Ya no va más. El verticalismo no va más. Esta es una sociedad de redes. Esta es una sociedad horizontal.
Esta es una sociedad donde todo se equipara y todo se iguala. Entonces, tener liderazgos que son de arriba hacia abajo y que muchas veces terminan de alguna manera obstruyendo la discusión, el debate, los matices, no va. Y además creo que el peronismo también tiene que hacer un paso del espíritu movimentista al espíritu de coalición. Yo digo coaliciones transgénicas. ¿Qué es la soja transgénica? Bueno, vos agarrás un componente de otra planta y lo pones en la soja para que sea más resistente. Haga un cambio genético. Un cambio genético. Bueno, el peronismo también necesita incorporar estás diciendo, ADN de otras fuerzas políticas. Estás diciendo, no quiero Perón, no quiero líderes, quiero un plan, quiero un proyecto de política. Son realidades distintas. Vos no podés esperar al Perón del siglo XXI, porque Perón surgió a mediados del siglo XX para la Argentina, que era una sociedad industrializada y que tenía otras características. El Evangelio dice, no se puede guardar el vino nuevo en odres viejos. Bueno, vos no podés pretender explicar la realidad del siglo XXI y pensar que la justicia social del siglo XXI se resuelve de la misma manera que la del siglo XX. El peronismo necesita y comprender esto de una manera cabal. ¿Por qué? Porque los liderazgos decisionistas, es decir, donde hay alguien que tiene mucho poder, han sido en todo caso buenos para salir de las crisis, pero no son buenos para darnos el desarrollo. Y los argentinos necesitamos el desarrollo. ¿Depende del peronismo? No, por supuesto. Que esta es otra cosa que también tenemos que dejar de ser tan narcisistas y autorreferenciales de pensar que todos los problemas de la Argentina pasan por el peronismo. No pasan por el peronismo. Y esto lo piensan no solo los peronistas, muchas veces lo piensan también los no peronistas. Esto pasa justamente por pensar a la Argentina con coaliciones políticas variadas que puedan dialogar, como en algunos aspectos se está dando, pero también fundamentalmente que nos permitan aprobar en el siglo XXI esa materia que nos queda pendiente del siglo XX, que es el desarrollo. Y el desarrollo no es solamente algo económico, que por supuesto es más acceso al trabajo, más producción, mejor vínculo con el mundo. El desarrollo tiene que ver también con la capacidad de educarnos mejor, tiene que ver con encontrar el potencial de nuestra cultura, de nuestro talento, del arte, y en eso los argentinos todavía estamos en un nivel subóptimo, es decir, estamos muy por debajo de lo que nuestras posibilidades pueden alcanzar. Qué diferencia, ¿no? Cuando es analista político actúa de una manera y cuando es peronista lo hace con pasión. Se te nota eso, ¿no? Pero bueno, está muy bien. Bueno, vos fíjate, no me voy a comparar con Maquiavelo, ¿no? Pero Maquiavelo cuando escribe El Príncipe, en los primeros 25 capítulos del Príncipe, habla de la política en términos neutrales, pero en el 26... él dice, acá voy a hablar como un italiano que quiere la unidad de Italia. Claro. Entonces yo digo, bueno, yo cuando puedo describir una realidad hablo. Después, en el último capítulo, déjame poner lo que quiero, lo que me gusta, los deseos. Claro. Exactamente. Bueno, no sé si vos lo observás, porque vos vivís en Buenos Aires, vos caminás las calles de Buenos Aires. No sabes manejar, ¿no? No manejé, nunca no manejé. Nunca. Bueno. Bicicleta. ¿Bici sí? Sí. Bien. Te manda saludos a Rodríguez Larreta. No, digo... socialmente, ¿no? Cuando uno circula por la ciudad de Buenos Aires y se encuentra con cortes y con protestas que son reales, hay gente con serios problemas desde el punto de vista económico, los aumentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos a las puertas de un diciembre que ya es mañana. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Cómo crees que el gobierno de Macri va a tratar de neutralizar una situación que históricamente desde aquel 2001, Gustavo, vos te acordás, siempre los diciembres son traumáticos? Mira, en primer lugar, me parece que hay una cuestión que tiene que ver con nosotros como sociedad. ¿A quién vos le hacés pagar las consecuencias de un reclamo? ¿Al que te genera el daño que vos denunciás o al conjunto de la comunidad? Primero lo primero. Claro, acá estás dañando a la hora de protestar a tu par. Decenas o cientos de miles de personas se ven perjudicadas por algo que ellas no causaron. Y si el esquema es porque necesitas llamar la atención, hoy hay formas de obtener, por ejemplo, la atención del periodismo de otros modos que no sean en eso. Y yo creo que ahí también hay que evolucionar en la forma de la petición y el reclamo. Y eso tiene que ver no con el viejo concepto de orden del siglo XX, el orden pensado en una cuestión castrense, tiene que ver con algo que todas las sociedades necesitamos, organizarnos y tener vínculos solidarios entre nosotros. Pero entonces, ¿vos crees que el líder del movimiento Evita piensa como vos? Mira,
Yo creo que lo importante, pero no es necesario que que todos pensemos igual. Es importante entender que hay gente que está pasando por necesidades muy complicadas y tiene que manifestarlo, eso no se puede reprimir u ocultar, pero también, y este es el papel del Estado, que es el que tiene que regular la administración del uso y no del abuso de los espacios públicos, porque son públicos es que es de todos, y público es que vos no le hagas pagar a la persona que va a trabajar, que va a educar a sus hijos, que va a un hospital, por algo que no ocasionó. Entonces, saber identificar quién es el responsable para que en todo caso sea el responsable de si son los empleados de una fábrica que cerró y que no indemnizó injustamente, o son beneficiarios de un plan social que piden algo, o son trabajadores que piden legítimamente un aumento de salario. Bueno, pero que en todo caso la presión vaya sobre aquellos que tienen la capacidad de resolver el problema y no generar un problema adicional. Esto me parece que tiene que ver también con los vínculos solidarios nuestros y con dejar definitivamente atrás los momentos donde uno pudo haber sido más contemplativo con esto, porque el país, como vos mencionaste, el 2001-2002 estaba realmente en una situación muy catastrófica, pero hoy tenemos que encontrar formas de llevarnos mejor entre nosotros. ¿Qué? Vino bien, ¿no? El programa, ¿te gustó? Un placer. Y no hablé de cine. Quiero contarles que Gustavo Marangoni es un especialista, no es crítico del cine, es cinéfilo, sos fanático del cine. Me gusta mucho. ¿Te gusta el cine? ¿Series o cine de cine? ¿Series ves también? Muchas. ¿Hoy qué estás viendo? Terminé de ver Narcos. Yo para que me recomiendas, ya que estamos. Terminé de ver Narcos. Ah, la segunda. La segunda parte. Que es la visión desde la DEA. Es la visión desde la DEA. La otra sería la contracara de Pablo Escobar, el patrón del mal. La segunda temporada. ¿Merece? Merece, pero la de Andrés Parra, la colombiana, es ¿A vos no te gusta el brasilero haciendo de colombiano? No, me parece que hay inclusive algunas inexactitudes históricas que ya no tendríamos tiempo para explicar. ¿Viste Game of Thrones? No es de mi particular agrado, no me enganché mucho, mi hija me lo recomendó todo, pero no me enganché mucho. ¿Ciudadano Ilustre lo viste? No, de Ciudadano Ilustre. Tenés que ver. ¿Gilda? La iremos a ver. A mí me gusta Gilda, yo escucho Gilda. La Gilda original, no la película. No, la iré a ver porque a mí me gustaba Gilda. Dicen que la de Natalia Oreiro, el protagonismo de Natalia es brillante, ¿no? Iremos a verla. O sea, vemos de Ciudadano Ilustre, vemos Gilda. Viste que el cine argentino está muy reconocido en los festivales AAA como San Sebastián, Biarritz, Invierno, etcétera, etcétera. ¿El libro anda bien? El libro anda bien. ¿Cuándo haces el segundo? Y bueno, ahora tenemos más tiempo para escribir. Estamos en eso. Estamos en eso. La mejor carne de Buenos Aires, la estancia La Valla al 900, para disfrutar en familia. Muchas gracias. Esto lo conoces, el Petit Colón, frente a tribunales. Un clásico. Un clásico, el Petit Colón. Vino, sí, toma Marangoni. Tenemos una sorpresa, a diferencia de otros programas que viniste. Ajá. Tenemos un caricaturista. Hicimos un esfuerzo de producción y tenemos un caricaturista. Vos tenés que, cuando él la da vuelta a la caricatura, te decís, soy igual. Soy igual. A ver, vení, Pagani. Bueno, buenas noches. Hola, ¿cómo te va? Gustavo, ya nos conocemos con Gustavo. Ahora vamos a ver la primera vez. ¡No! Ahí va. Muy bien, pero fue generoso. No, está bien, después, muy bien, ¿Viste muchas el pelo gracias. que te puso? No, tengo ya melena, me dicen. Qué Gustavo, simplemente un recuerdo de tu paso por Muchas gracias, la verdad. Ocupará el lugar en el escritorio correspondientemente. Con Marquito. Sí, le vamos a poner el marco y todo. Muchas gracias, la verdad. Un placer. Vinos cosméticos 317 para la familia, las chicas. Todo. Ahí está, toma. Pero me voy. Acá te gusta venir acá. Y bueno. No sé si para ¿Vuelvo el sábado que viene o...? Gustavo Marangoni, en íntimo y personal, amigo, en mi permanente afecto. Muchísimas gracias, Ricardo. Chao, hasta la semana que viene. Gracias.
vivir la vida juntos, es caerse y levantarse juntos, es cuidarse y es amarse siempre juntos, siempre juntos. La familia es todo, la salud es todo. En Sancor Salud también nacimos de una gran familia para ayudarte a cuidar a la tuya. Sancor Salud, la salud de la familia es todo. Para hacer bien mi trabajo, mi rostro tiene que adaptarse a diferentes tipos de colores y pelucas. Pero cuando se trata de mi cabello, yo elijo 317. Para verte cada día más linda, colores perfectos, con más brillo, con más intensidad, 317. Libera tu belleza interior. Otero Hombres. Elegancia, estilo, distinción. Otero Hombres. Para gente como vos. Avenida Rivadavia 2304, Capital. Termas Marinas, un paraíso para sentir el relax de las aguas termales y zambullirse en grandes atracciones. Un lugar donde la diversión es una aventura y la naturaleza ofrece todo su sabor. Vení a disfrutar una experiencia distinta junto al mar. Termas Marinas, toda la diversión, toda la familia.